En este tutorial vamos a resolver cómo crear un efecto 3D de imágenes dentro de After Effects. Acá yo ya tengo una composición al cual le quiero insertar un poquito el efecto de 3 dimensiones. Para activar las 3 dimensiones no hay mucho que hacer, simplemente hay que ir al objeto y fíjense que acá está el parámetro de capa 3D y activar el icono, ¿sí? Una vez que se active el icono, se van a dar cuenta que cuando van a transformar, ahora simplemente agrega el tercer eje. Entonces ahora ya tengo activada la tridimensionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando roto, ya puedo generar como el efecto en 3 dimensiones. ¿Ven? De esta manera así. Entonces fíjense que ya puedo generar esta idea de volumen o espacio a través de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fíjense así, de esta manera así, yo ya genero una tridimensionalidad. También se puede lograr a través del espacio. Yo puedo generar este efecto de profundidad, pero esto lo puedo hacer desde las diferentes miradas dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer desde la vista superior, o sea, estoy viendo la imagen desde arriba, entonces esta es la pared y este es el logo de los Avengers. Entonces yo puedo dar voluminosidad, digamos, o tridimensionalidad a la composición, dándole más efecto a través del uso del espacio. Entonces después vuelvo a cámara activa y fíjense cómo genera un efecto de tridimensionalidad que es mucho mejor que hacer una escala común y corriente, ¿no? Así que este efecto 3D no genera como volumen a los objetos, simplemente los mete en un espacio en 3 dimensiones y la verdad que lo hace súper interesante porque fíjense cómo genera un espacio mucho más interesante a la hora de componer. Y ni hablar si por ejemplo empezamos a jugar con la iluminación. Fíjense que yo acá ya tengo activa una cámara y una luz y fíjense cómo la luz, que también está dentro de la tridimensionalidad, genera otro tipo de efecto, ¿no? Fíjense ahí cómo puedo hacer mucho más interesante la composición a través de la iluminación. Entonces fíjense cómo asoma el logo a través del movimiento de la luz. Entonces de esta manera yo puedo hacer que mis imágenes planas sean mucho más interesantes con el efecto en 3 dimensiones. Entonces el efecto en 3 dimensiones es fácil de activarlo, lo que sí requiere tiempo es empezar a ejecutarlo y entenderlo cómo funciona para que después las composiciones queden mucho más interesantes y mucho más prácticas, ¿sí? Entonces hacemos clic acá y simplemente nos ponemos a animar y a jugar dentro de la composición en After Effects. Así que esto es cómo simular efectos en 3 dimensiones dentro de las imágenes en After Effects. Te veo en un próximo video.